Bienvenido, enseñanza bíblica del viernes. Padre nuestro, gracias por este tiempo que tenemos. Pido que tu presencia está con nosotros, ayudándonos a explorar tu palabra y que puede traerte a ti en honor y la gloria. Y lo decimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por estar aquí hoy. Ahora, hoy vamos a explorar con respeto si algunos vieron a Jesús en su reino. Pero primero tenemos que aclarar con respeto al reino de Dios. ¿Dónde está? ¿Quién mejor para describir el reino de Dios que Jesús mismo? Vamos a ver lo que dice Jesús. Cuando Poncio Pilatos le preguntó acerca de su reino, esto es lo que dijo Jesús. Vamos a verlo en Juan capítulo 18, versículo 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. También vamos a ver Marcos 1, 14 a 15. Dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. También Lucas 17, 20 a 21. Cuando los fariseos le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios, él, Jesús, les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Y la traducción Palabra de Dios para Todos dice que el reino de Dios no va a venir en forma visible. Versículo 21. En realidad, Dios ya reina entre ustedes. El reino de Dios es donde está Jesús, el Rey. Cuando Jesús estuvo en la tierra, su reino estaba donde Él estaba. En aquel tiempo en que Jesús estuvo en la tierra, en forma humana, para los que estaban cerca de Jesús, entonces el reino de Dios estaba cerca de ellos, en medio de ellos. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, para todos los que ahora creemos y seguimos a Jesús, Jesús está en nosotros. Su reino está en nosotros. Jesús mismo dijo que nunca nos dejará ni nos abandonará. Entonces vemos que el reino de Dios no es de este mundo, sino que existe a donde existe Jesús. Ahora, sabemos que cuando nosotros como creyentes muramos, seremos resucitados en cuerpos nuevos, inmortales, cuando Jesús regrese. Los creyentes que aún estén vivos cuando Jesús regrese serán transformados en cuerpos inmortales. Y hemos explorado todo esto en video número 82. Que todos los creyentes en Jesús serán transformados en un cuerpo inmortal. Las escrituras que describan esto están en 1 Tesalonicenses 4, 16 a 17, que dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Y también en 1 Corintios 15, 51, 53 dice: fíjense bien
en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortal. Entonces vemos que los creyentes necesitan un cuerpo inmortal para estar con Jesús para siempre. Mientras estuvo en la tierra, Jesús tenía un cuerpo humano. Pero una vez que resucitó y ascendió al cielo, Él tiene un cuerpo que vivirá para siempre. Por lo tanto, esta forma inmortal de Jesús definitivamente es diferente a su forma humana cuando estuvo en la tierra. Y esta es una representación de Jesús en forma humana. Recuerda, no tenemos ninguna foto de Jesús, pero es solamente una representación. Ahora vamos a explorar este siguiente versículo. Marcos 9:1. Jesús les dijo, de cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean llegar el reino de Dios con poder. Anteriormente no entendía este versículo. Había pensado que el reino de Dios vendría cuando Jesús regresaría, como se describe en Apocalipsis, y que ningún apóstol ni nadie seguiría vivo desde el tiempo de Jesús, cuando él dijo eso en Marcos capítulo 9, versículo 1. Así que me pregunté, ¿cómo pudo ocurrir esto? La respuesta viene inmediatamente después del versículo 1, donde se describe la transfiguración de Jesús. Vamos a leerlo. Marcos capítulo 9, ahora versículo 2 a 9. 6 días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, Jacobo y Juan. Los llevó a un monte alto, y allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve. Nadie en este mundo que los lavará podría dejarlos tan blancos. Y se les aparecieron Elías y Moisés. Hablaban con Jesús. Pedro le dijo entonces a Jesús, Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y es que no sabía qué decir, pues todos estaban espantados. En eso vino una nube y les hizo sombra, y desde la nube se oyó una voz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les mandó que no dijeran a nadie nada lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Después de su resurrección y ascensión, Jesús parece diferente a cuando estuvo en la tierra. Esto se describe en lo que leímos sobre la transfiguración y también se describe en Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis 1, 14 a 15, que dice, su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata.
Esto tiene perfecto sentido con respecto a que Jesús tiene un cuerpo inmortal y glorificado. Entonces vemos que la declaración de Jesús de que algunos de los que estaban con él no experimentarían la muerte hasta que lo vieron en su reino y en poder, realmente ocurrió. Porque sus apóstolos, incluso Pedro, Jacobo y Juan, hubieran estado con él cuando Jesús dijo eso. Entonces Pedro, Jacobo y Juan vieron a Jesús en su reino, transfigurado con poder, sobre aquel monte alto. El reino es donde está Jesús, y Él se mostró en su cuerpo inmortal, glorificado con poder, en su forma transfigurada a esos 3 apóstoles. Y vamos a ver una representación de Jesús transfigurado con Moisés y Elías. Y también, no una foto, solamente una representación. Jesús dio un vistazo a ellos del futuro. Recuerda que Jesús todavía no había sido crucificado y no había resucitado. Estaba enseñando un vistazo del futuro, como Él hubiera estado en su reino y lo que iba a pasar. Lo que Jesús dijo se cumplió y sucedió. Jesús, la palabra de Dios, siempre dice la verdad. La palabra de Dios nunca miente. La palabra de Dios, la Biblia, es asombrosa. Debemos leer la Biblia cuidadosamente y meditar en lo que leemos y usar las escrituras para interpretar las escrituras con precisión. Gracias a Dios por enseñar esto a nosotros. Gracias a Dios que vemos que Jesús dio un vistazo del futuro cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Él dio un vistazo del futuro. Gracias a Dios por esta enseñanza. Gracias. Sabemos que tenemos que leer la Biblia, tu palabra, con cuidado. Meditar en tu palabra. Y también tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Gracias. Tu palabra es un tesoro para nosotros. Pido que tú sigas bendiciendo a cada persona que está escuchando y sigue ayudando a cada uno de nosotros en este viaje que tenemos en la vida. Y lo decimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por estar aquí hoy. Y la próxima vez vamos a explorar el significado de Moisés y Elías en la transfiguración. Cuídate y que Dios te bendiga.